¿Cuál es el futuro de la Iglesia? ¿Cómo acercarse a los jóvenes? ¿Qué hacer en el tema de la pederastia clerical? Le invito a la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico en México, aquí en Sacro y Profano. Monseñor Franco Coppola nació el 31 de marzo de 1957 en Mali, provincia de Lecce, al sur de Italia. Fue ordenado sacerdote el 12 de septiembre de 1981 e incorporado a la Arquidiócesis de Otranto, en Italia. Realizó licenciatura en Teología Bíblica y es doctor en Derecho Canónico. Entró al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1993. Ha prestado su servicio a la Santa Sede en las representaciones pontificias en el Líbano, Burundi, Colombia, Polonia y en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado, Ciudad del Vaticano. Fue nombrado arzobispo titular de Vinda y nuncio apostólico en Burundi el 16 de julio de 2009. Posteriormente fue nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana el 31 de enero de 2014 y nuncio apostólico en el Chad el 2 de abril de 2014. En 2015, coordinó una visita memorable y peligrosa del Papa Francisco en la conflictiva y violenta República Centroafricana. Franco Coppola fue nombrado nuncio apostólico en México el 9 de julio de 2016. En abril de 2021, realizó una importante visita a la conflictiva zona de Aguililla, Michoacán, en la llamada Tierra Caliente, un territorio dominado por el narco. Ahí se encontró con una población pobre y olvidada, que vive bajo el continuo asedio de las bandas del crimen organizado. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy le presentamos la segunda parte de la entrevista con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola. Por las imágenes en la televisión, hace algunos años, pudimos observar durante la delicada visita del Papa Francisco a la República Centroafricana, noviembre del 2015, la sencillez y diría hasta la austeridad de la sede de la nunciatura en aquel lejano país. País pobre, en un contexto de extrema violencia y vandalismo. Ahí pudimos observar también la empatía, el clic que estableció usted, Monseñor Coppola, con el Papa Francisco. ¿Qué significa para usted ser nuncio en un país como México, el segundo país con mayor número de católicos? Y sobre todo, ¿qué significa ser nuncio bajo el pontificado del Papa Francisco? Te obliga a hacer una profunda experiencia de fe. No se puede ser nuncio del Papa Francisco como un empleado, un funcionario. Porque la experiencia de la visita en la República Centroafricana fue una experiencia de fe completa. Aquí nos quejamos de la inseguridad. En este país no había ni ejército, ni policía, ni gendarmería, nada. No había fuerza pública. Había dos bandas de rebeldes que se enfrentaban y hacían lo que querían. Y la noche no había electricidad, entonces, se puede imaginar. Estamos en las manos de Dios, literalmente y efectivamente. El Papa quiso venir y dijo, yo voy a venir, y como estas dos bandas se escudaban con pretextos religiosos, una decía que protegía a los católicos y la otra decía que protegía a los musulmanes. Yo quiero hacer algo porque está la religión de por medio, quiero hacer algo para regresar a la paz. Un país pobre, imagínense que el gobierno no tiene el dinero para pagar el salario de sus empleados. Entonces los gobiernos alrededor, a turno, mes por mes, dan un cheque para pagar los empleados del gobierno de la República Centroafricana. No había nada. Del lado del Papa había muchas dificultades en la curia, en todos los consejeros, los asesores, porque el Papa tiene que ir en un país no solo tan pobre, que eso sería normal, un país tan violento donde no hay ninguna seguridad, sino la seguridad que no hay seguridad.
Efectivamente, nunca hubo en la historia un viaje de un papa en un país en guerra y sin fuerza del orden oficial, institucional. Del otro lado, una miseria absoluta. Aquí tenemos alrededor muchas pantallas. En la República Centroafricana no había una pantalla para reproducir lo que el Papa hacía en una visita en una catedral, una misa. Normalmente se ponen fuera para que la gente pueda gozar, lo que no pueden entrar dentro. No había una pantalla. Y los países alrededor no nos prestaban pantallas porque decían, prestar una pantalla a República Centroafricana significa destruirla, que no nos van a regresar. Finalmente, encontramos una empresa italiana que estaba dispuesta, quién sabe, puede ser que no conocía bien la situación en África, a prestárnoslas. Pero dijo, necesitamos 90.000 euros, pero no teníamos dinero. ¿Cómo hacemos? Fuimos con el arzobispo de la capital a la presidente, era una señora, la presidenta de la República Centroafricana, y le dijimos, después de tanto buscar, hemos encontrado finalmente una empresa que nos presta las pantallas, pero nos piden este dinero. Y sabemos que usted tampoco tiene dinero. Nos dijo la presidenta, Monseñor, yo desde el principio dije que esto es algo que el Señor quería y se va a hacer. Esta mañana me ha hablado mi hermano, el presidente de Guinea, entre presidentes se llaman hermanos, y me animó a hacer todo lo posible para favorecer esta visita, porque cuando el Papa fue a Guinea fue una bendición por el pueblo. Y me envió un sobre. Tengan el sobre. 90.000 euros. Y lo que se lee en la vida de los santos, ¿no? De la providencia que llega justamente lo que necesitan, no más ni menos, pero lo que necesita. En esta visita yo hice esta experiencia. Uno ve y toca que cuando el Señor quiere una cosa y una persona tiene fe, como el Papa tenía fe que se iba a hacer, se realiza. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Nos quedamos aquí con esta importante anécdota de dónde viene el nuncio. Viene, pues, tiene una trayectoria. Usted no es un improvisado, tiene una trayectoria diplomática, pero las últimas, sobre todo misiones diplomáticas que ha tenido, han sido misiones complejas. Y el tema de violencia, de pobreza, de exclusión, de marginación, no es nada nuevo para usted. Incluso usted viene de una zona del sur de Italia, donde también, como decimos en México, se cuecen las habas ahí con los grupos de mafia. Sí. Vamos a una pausa, Monseñor, y regresemos justamente con su experiencia en México. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con el nuncio Franco Coppola. En la primera parte de esta entrevista se hizo referencia a un importante mensaje que dio el nuncio Coppola a los obispos mexicanos en abril último. En esa asamblea expresó la dificultad de poder llegar a los jóvenes. Monseñor Franco Coppola, explíquenos más, ¿por qué para la Iglesia es difícil entrar, llegar, convivir, interactuar con los jóvenes? Hay un problema en la comunicación de la fe a los jóvenes. En el pasado esto era una tarea de las familias. De hecho, los muchachos, los jóvenes, crecían dentro de su familia, salían un poco al pueblo. Lo que era bien fuera y lo que era bien dentro. No había discusión sobre los valores fundamentales. También en la escuela uno aprendía siempre lo que era bien, lo que era mal. Hoy es diferente. Por un lado, creo que es una constatación que todos los padres y madres de familia reconocen, es muy complicado transmitir sus valores a sus hijos. Hablan un lenguaje completamente diferente. Claro. Y el mundo con el cual nuestros hijos son conectados
tiene valores muy distintos y diferentes. Así es. Lo que para mí es bien puede ser que otros lo proclaman como mal. Así Y es. lo que para mí es mal, otros lo proclaman como bien. Entonces los jóvenes no saben, no está claro. Por lo menos están confundidos, lo mínimo. Entonces hay que preocuparse, porque si queremos ayudar a nuestros jóvenes a enfrentar la vida, eso no va de por sí. Hay que evangelizarlos. Un tema, hablando de una iglesia como un hospital, de un lugar, el tema de la pederastia, que en México ha cobrado una relevancia muy grande, pero en el mundo entero también, y que ha golpeado fuertemente la credibilidad de la Iglesia Católica. ¿Cómo ve usted el tema en México? Porque pareciera ser que hay muchos sectores que quieren empujar, entrar en un proceso de sanación, de atención a las víctimas, etcétera, pero a veces uno percibe desde afuera que hay sectores, tanto en el clero como en los obispos, como que no quieren entrar realmente al tema con fuerza, con energía, con el dramatismo que se vive a nivel internacional. ¿Cuál es su opinión de la pederastia en México? Seguramente existe la realidad que usted dice. No sé cuál es la razón por la cual algunos han tratado de minimizar este problema. Yo le puedo decir mi experiencia personal. De una persona que tuvo la dicha de no sufrir abuso en mi infancia, de no estar enfrentado a casos de abuso durante mis años de sacerdocio, y en África no era el tema. Lo descubrí llegando aquí en México y no conocía lo que pienso, no sé si, no lo digo como excusa, pero por lo menos para mí fue así. Yo no me daba cuenta de las consecuencias que tiene un abuso. Uno piensa que puede ser una caricia, porque piensa a lo que a usted, adulto, le puede hacer una caricia. Y no se imagina de la consecuencia que tiene en un niño. A mí me cambió completamente la visión del problema cuando empecé a encontrar a las víctimas y a darme cuenta de cómo habían quedado grabados estos gestos, y cómo eso condicionaba su manera de relacionarse a 10, 15, 20 años de distancia. Incapacidad de tocar a otra persona sin pensar que esta persona me está violentando o quiere violentarme. Lo dije ya varias veces y me alegro. Veo que no estoy fallando porque el Papa lo dijo también hace una semana. El abuso es un asesinato psicológico. Yo diría que casi es peor del punto de vista de la víctima, porque la víctima que está asesinada, es algo de un momento. La víctima de un abuso está asesinada en su corazón, en su psique, por toda la vida. Se lo lleva consigo. Pienso que si uno no conoce estas cosas, la trata con mucha ligereza, casi como si fuera nada. Pero cuando uno se da cuenta de esto que lo pasa, se da cuenta de la gravedad y de la sabiduría que tuvo la Iglesia en definir esto un delito. Sí. Son muy pocos los que son calificados como delitos en el derecho canónico. Y esto es un delito. Y puede ser que la Santa Sede sabía que nosotros todos en general no estábamos tan conscientes de esto, y por eso de este delito reservó la competencia a la Santa Sede. Dijo, ustedes no tienen la posibilidad de juzgar, no saben juzgar la gravedad de estos delitos. Pienso que se ha hecho un gran trabajo en estos 5 años desde que el Papa vino aquí y habló muy claramente también de este gravísimo problema. Muy bien, pues vamos a una pausa, Monseñor. Estamos conversando con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo que usted está en Sacro
y profano. Estamos conversando con el nuncio Franco Coppola, la segunda parte, y en la primera abordamos el tema delicado, un tema importante, que fue la visita que hizo el nuncio a Aguililla, a esta tierra de nadie, a esta tierra que está dominada por el narco. Yo quisiera preguntarle, monseñor, ¿qué fue lo que animó o cómo se dio esta visita a esta conflictiva zona de Aguililla? A mí me extrañaba desde el principio, cuando llegué a México, que del tema de la violencia no se habla. Yo hago la comparación, en Italia hay un asesinado, los periódicos no hablan de este asesinado por día, 6 días. Aquí hay 100 personas que son asesinadas cada día y no se habla de esto. Por eso, cuando tuve la oportunidad de poder también darme cuenta, porque los periodistas tienen una función fundamental, también darnos cuenta a nosotros que claro, estamos en oficinas y no tenemos contacto directo con la gente, con el territorio, ayudarnos a ver cuál es la realidad. Y yo no conocía esta realidad. Gracias a Monseñor Cristóbal, fuimos a Aguililla. Todo lo largo del recorrido la gente estaba al lado de la carretera y nos dio la posibilidad de quedarnos o saludarlos o bendecirlos. Fue impresionante. La cita era en el lugar donde había la celebración. Fue impresionante que los curas con la población nos esperaron al principio del pueblo y nos pidieron si por favor podíamos ir juntos caminando hacia esta dirección. Me explicaron, aquí no es normal pasearse. Uno no se puede pasear, porque de repente se encuentra en medio de un tiroteo y pierde la vida. Si caminamos juntos, es como si la gente se reapropia de sus calles. ¿Y cuál fue la alegría de la gente caminar hacia el lugar de la celebración cantando? Un pueblo que es alegre, como el pueblo mexicano, el michoacano, de una manera especial, obligado por esta violencia a estar encerrado, a estar triste. Fue un día de gozo, de paz. Claro, eso me parece muy importante y bueno, a lo largo de esta conversación, don Franco, pues hemos conversado un poco su paso, su experiencia, los diferentes aspectos como es la caída de católicos, como es también el tema de la violencia, de su presencia, de en estos últimos meses una mayor visibilidad que usted me imagino que está procurando, que me parece muy importante, marcar un cierto sello que me parece importante, no solamente para los medios o para la población, sino también para el conjunto de los obispos. Y ahora el tema de pederastia, y ahora estas cuestiones. ¿Cómo usted está imaginando la Iglesia de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia de aquí a 10 años para poder revertir este proceso de caída suave, como sea, pero es dramática la caída, para, digamos, volver a posicionarse? Personalmente pienso que la Iglesia tiene que recuperar el diálogo con los jóvenes. Tiene 2 prioridades: recuperar el diálogo con los jóvenes, ayudarlos a enfrentar la vida, porque tenemos datos muy preocupantes del aumento de suicidios juveniles en México. Los jóvenes no encuentran herramientas o fuerzas para enfrentar la vida y acaban. Eso es trágico por un país. Entonces hay que ayudar a los jóvenes a enfrentar la vida y la fe es una gran herramienta para enfrentar la vida. La conciencia de tener Dios detrás o una madre detrás que te mira. Y el papel de las mujeres. Uno de los aspectos que tiene que crecer la sociedad mexicana es que es una sociedad un poco machista. Un poco mucho machista.
Quedo Totalmente. diplomático. Muy bien. Un poco machista. Tiene que dar espacio a las mujeres. Y la iglesia también tiene que dar espacio a las mujeres. Pero hay una tercera cosa. Como usted sabrá, el Papa ha implicado toda la iglesia de todo el mundo en un movimiento sinodal. Se dio la noticia el viernes pasado. Y en toda la iglesia, en cada diócesis, iniciará un sínodo que se cumplirá en Roma dentro de 3 años. El sínodo significa oír, escuchar toda la gente sobre las necesidades que hay. El Papa quiso convocar este sínodo alrededor de 3 palabras clave: comunión, participación, misión. Vamos a escuchar el pueblo de Dios cómo lo ve, cuáles son las prioridades. El pueblo, nos dijo el Concilio Vaticano II, es infalible en la fe. No solo el Papa, también el pueblo de Dios. Entonces vamos a escuchar al pueblo de Dios, que nos diga qué ve necesario para que su iglesia refleje lo que tiene que ser presencia de Dios, presencia de la ternura de Dios. Muy bien. Monseñor, yo le agradezco mucho su presencia, su paciencia por esta conversación, que estoy seguro que va a tener interés por parte de la audiencia del Canal 11. Así es que de manera muy respetuosa yo le aprecio mucho su presencia. Y bueno, don Franco Coppola, don Franco como se dice en Italia, que es una deferencia, Monseñor Coppola es, como ustedes lo han visto, es un nuncio que tiene el sello del Papa Francisco. Su reto es grande. México es el segundo país con mayor número de católicos en el mundo, comparado con otros países, como hemos conversado aquí. La caída del catolicismo es suave, pero es continua y está tocando llagas de nuestra cultura. La iglesia mexicana y sobre todo la jerarquía a veces se plantea dubitativa. Por momentos parece extraviarse frente a los grandes cambios que vive el país, alejarse a veces de los jóvenes, de las mujeres, de las minorías, de muchas minorías, especialmente de las homosexuales. Así es que, Monseñor Coppola, vaya reto que se tiene en México. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.